Buenos días, bienvenidas de nuevo a los que vinisteis ayer y bienvenidos y bienvenidas a los que os incorporáis hoy a la sesión conjunta de K131 y K171. Vamos a comenzar con la primera parte de la jornada de hoy, con un panel sobre la prioridad horizontal del programa Erasmus+, la promoción de los valores comunes de la Unión Europea, el compromiso cívico y la ciudadanía activa. En este sentido, queremos promover esta prioridad horizontal, digamos, menos promovida hasta ahora en las pasadas ediciones, en nuestras jornadas. Y en ese sentido, en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraron entre el 6 y el 9 de junio pasado, la Comisión nos pidió a las agencias nacionales que difundiéramos entre los beneficiarios del programa un mensaje dirigido a todos los estudiantes de educación superior detallando los logros de la Unión Europea en este sector en los últimos 5 años, tales como la puesta en marcha del programa Erasmus+ 2021-2027, un programa, como sabéis, más inclusivo, que apoya la doble transición ecológica y digital, fomentando la innovación y la resiliencia en la educación en un contexto especialmente difícil a causa, por un lado, de la pandemia y también de la guerra en Ucrania. Resaltaba la Comisión que todo esto había sido posible gracias a la acción del Parlamento Europeo y por eso animaba a todos los estudiantes a expresar su opinión a través del voto. En el contexto de esta prioridad hemos organizado este panel con los participantes que voy a presentar a continuación. Beatriz Campuzano Díaz es coordinadora de la red Jean Monnet de debate político Bridgewatch, Valores y Democracia en la Unión Europea y América Latina de la Universidad de Sevilla. Buenos días, Beatriz. Está Pascual Francisco Pérez Paredes, coordinador del proyecto de Asociaciones de Cooperación de Educación Superior From at Play, la libertad de circulación, la identidad de los ciudadanos de la Unión Europea y los discursos transnacionales de la Universidad de Murcia. Buenos días, Pascual. Y Ángel Pérez Contreras, presidente de ESN España. Buenos días, Ángel. Cada uno va a presentar su proyecto en torno a 20 minutos y al final abriremos un turno de preguntas en la sala. Así que tiene la palabra Beatriz Campuzano, cuando quieras. Bien, bueno, ¿se me escucha bien? Buenos días. Acércate con más, por favor. ¿Ahora sí? No, está bien, ¿ve? Sí, ahora. Sí. Bien. Buenos días. En primer lugar, bueno, voy a usar, no sé si se me sigue escuchando bien o regular. No sé, oye, ¿verdad? Acércate. Bien, ¿ahora sí? Ahora sí. Vale. Bueno, buenos días. Me llamo Beatriz Campuzano, vengo de la Universidad de Sevilla y, en primer lugar, pues, mostrar mi satisfacción por estar hoy aquí compartiendo esta jornada de trabajo y por volver a tomar contacto con CEPIE. Como ya he comentado a varias personas de CEPIE que están aquí presentes, tuve ocasión hace ya bastante tiempo de trabajar varios años como evaluadora de proyectos de CEPIE. Fue un trabajo muy intenso, pero para mí muy enriquecedor y que me ha ayudado mucho en esta trayectoria posterior que he tenido de desarrollo de proyectos europeos. Yo venía de una experiencia previa de contacto con relaciones internacionales porque había sido vicedecana de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla durante 5 años, encargada de gestionar el programa Erasmus en nuestra facultad. Y una vez que lo dejé, entré en contacto con CEPIE, evalué proyectos y ya después di un paso a ser solicitante de proyectos y, afortunadamente, con éxito. Y en ese éxito, pues tengo que agradecer mucho esa labor de evaluación previa que hice con CEPIE, porque me ayudó mucho en saber cómo presentar un proyecto, hacerlo bien, o tratar de hacerlo bien. Bien, yo vengo a compartir aquí una experiencia. Sabéis que la guía Erasmus+ es una guía muy amplia, con muchas ayudas, y yo vengo a compartir una experiencia que se desarrolla en un ámbito distinto del que aquí os convoca. Sabéis que dentro de la guía Erasmus+ están las acciones Jean Monnet. Y las acciones Jean Monnet son variadas, son diversas,
Y voy a centrarme efectivamente en la red Bridgewatch, que es sobre debates de políticas de la Unión Europea y promoción de valores de la Unión Europea más allá de nuestro ámbito geográfico, pero pertenecer a esta red, que es una red importante, que es una red con mucha entidad, que es una red con mucha dotación económica, se explica por una trayectoria de experiencias previas y de conocimientos, de contactos con otras personas que gestionan proyectos dentro del ámbito Jammonet. Entonces, voy a hacer una breve trayectoria de qué son las acciones Jammonet. Voy a explicar brevemente en qué consisten. Después voy a situar cuál ha sido mi trayectoria en las acciones Jammonet hasta llegar a la red Bridgewatch, que está empezando, es una red que está empezando, y os voy a explicar en qué consiste y qué pretendemos hacer con esta red. Bien. Las acciones Jammonet. Las acciones Jammonet son acciones en el ámbito de la educación superior, también como hay acciones Jammonet en los demás campos de la educación y la formación, y hay otro tipo de acciones que se llaman debates sobre políticas Jammonet. Todo esto está extraído de la guía Erasmus+. El objeto fundamental en el que yo me he movido en las acciones Jammonet, en las que yo me he movido en el ámbito de la educación superior, es apoyar la enseñanza y la investigación. Es decir, son acciones de enseñanza e investigación en el ámbito de los estudios sobre la Unión Europea. Hay dos ideas claves que quiero aquí subrayaros, que son sobre la Unión Europea entendida en sentido amplio. Es decir, yo soy una profesora de Derecho y Derecho evidentemente tiene un gran vínculo con la Unión Europea. Pero no son solo acciones en el ámbito del derecho las que pueden beneficiarse del programa Jammonet. También puede estudiarse las acciones Jammonet desde el punto de vista de la economía, de la geografía, de la sociología, de la cultura. Lo importante es que esté conectado con una actividad de la Unión Europea o con una política de la Unión Europea. Entonces son sobre la Unión Europea entendida en sentido amplio. En mi caso era fácil de justificar. El derecho está muy vinculado a la Unión Europea y mi rama, yo soy profesora de Derecho Internacional Privado, pues también. En todo el mundo, ese es un aspecto importante porque las acciones que yo voy a presentar son acciones que se pueden pedir desde todo el mundo, por lo cual son altamente competitivas, porque compites con personas de todo el mundo. Ahora hay veces compañeros que me preguntan sobre solicitudes de acciones Jammonet. Yo les advierto que son muy competitivas y que la solicitud hay que hacerla muy bien porque si no estaremos perdiendo el tiempo, hay que justificarla bien. La finalidad de las acciones Jammonet es promover la excelencia en la enseñanza y la investigación, fomentar el diálogo entre el mundo académico y la sociedad. Eso es importante porque yo como profesora, no sé si me dirijo aquí a un colectivo de profesores o más bien de funcionarios de centros internacionales quizás, pero los profesores tendemos y nos movemos fácilmente en el ámbito académico y nos movemos fácilmente con colegas de otras universidades. Pero las acciones Jammonet se fomenta que nos abramos a instituciones de la sociedad. Pues en mi caso, pues por ejemplo, era fundamental, pues si tengo que abrirme a la sociedad, ¿cómo se abre una profesora de Derecho a la sociedad? Pues buscando contactos con el Colegio de Abogados para acercarme al colectivo de abogados, buscando contactos con notarios, con registradores. Eso es fundamental en este tipo de acciones. Se trata de generar conocimientos e ideas para apoyar la formulación de políticas y acercar la Unión Europea al público en general. Ahora os contaré qué me ofrecía la Universidad de Sevilla para conseguir este objetivo de acercarme al público en general. Bien, en este marco hay tres tipos de acciones: módulos, cátedras, centros de excelencia, acciones Jammonet en el ámbito de la educación superior. Mi primera acción fue un módulo. Un módulo se concede para cursos o programas docentes con una duración mínima de 40 horas, que dura 3 años, que puede dirigirse a una disciplina determinada o adoptar un enfoque multidisciplinar. Con ese marco concurrí a la acción y mi primera experiencia de éxito, previamente tengo que decir que hubo un fracaso. Yo cuando alguien me comenta, digo, un fracaso es positivo porque tienes una evaluación negativa que te da
pautas para mejorar. Pues previamente hubo un fracaso, pues en la siguiente hubo ya un éxito, y mi primera acción de éxito se desarrolló entre 2005 y 2018 con este módulo Jean Monnet. Temática novedosa, bueno, pues yo había centrado en el derecho de familia y sucesiones, que son cosas que está haciendo ahora la Unión Europea, mucho, abierto a la sociedad. ¿Cómo me abría la sociedad? Pues en este caso a través del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla. El Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla permite ofertar cursos que van más allá del estudiantado. Era un curso extremadamente ventajoso porque lo único que tenían que pagar los estudiantes era la tasa de matrícula, unos 20 euros. La formación se la dábamos gratis y gracias a la financiación de la Unión Europea conseguimos reunir un grupo de especialistas muy buenos, muy reconocidos, para impartir un curso a través del Centro de Formación Permanente. Con una cuidada planificación, por supuesto. Siempre digo que hay que tener una buena idea en un proyecto europeo, hay que tener una buena idea, y la buena idea hay que saberla vestir para convencer. Entonces tenía que estar todo muy bien planificado, con buenas medidas de impacto, con buenas medidas de difusión. Todo esto se desarrolló desde 2015 a 2018 y quiero aprovechar, pues en 2015, quiero aprovechar este inicio de trayectoria pues una buena ocasión para mostrar mi agradecimiento, porque además están aquí representadas a la Oficina de Relaciones Internacionales y al Centro Internacional de la Universidad de Sevilla, que aquí veo que me acompaña, porque desde que iniciamos este camino en 2015, pues siempre he tenido su apoyo y su asesoramiento en todos los niveles. Es fundamental para un profesor, profesora, que tenemos mucha carga de trabajo en otras cosas, y esto es algo añadido que hacemos a nuestras actividades habituales, pues es fundamental contar con una buena labor de apoyo, y en mi caso pues lo encontré y lo agradezco. El siguiente paso que di fue una cátedra. Ya era, digamos, fui avanzando en el programa Jean Monnet. Porque ya son puestos docentes especializados durante 3 años y el titular debe justificar 90 horas lectivas por curso académico. Tuve éxito con la cátedra Jean Monnet y estuve gestionando una cátedra Jean Monnet de 2018 a 2021. Entonces, la cátedra Jean Monnet se va todo sumando a experiencias anteriores, vas construyendo sobre experiencias anteriores, vas desarrollando lo que ya tienes. Mantení el curso impartido a través del Centro de Formación Permanente, incorporé seminarios de especialización, incorporé módulos de especialización en grado, en posgrado, desarrollé una página web ofreciendo información útil. Bien, todo esto fue muy positivo. Y toda esta actividad, tengo que decir que las actividades de Jean Monnet son centralizadas, a nivel centralizada, y la agencia EACEA promueve muchos contactos una de las cosas que hacen es promover contactos entre quienes nos beneficiamos de este tipo de ayudas. Eso es algo que hacen muy activamente. Y eso es importante porque eso fue lo que me permitió aterrizar en la red Jean Monnet que ahora os voy a presentar. Debate sobre políticas Jean Monnet. Hay 2 tipos de redes temáticas en el ámbito de la educación superior, que es en la que yo me muevo, redes en otros ámbitos de la educación y la formación. Redes temáticas en el ámbito de la educación superior tienen como finalidad recopilar, compartir y debatir entre los socios los resultados de investigación. Es decir, una red temática es difícil improvisarla. Tiene que partir de unos conocimientos previos porque hay que montar un programa en la red que convenza. En la convocatoria 2023 se contemplaron 3 redes temáticas. Una sobre política interior, transformación digital en Europa. Otra, red Jean Monnet sobre política exterior, valores y democracias. Y otra, red Jean Monnet sobre política exterior en la Unión Europea y en África. Veis que pongo en negrita la red Jean Monnet en la que yo participo, que es red Jean Monnet sobre política exterior, valores y democracia. El objetivo, proporcionar información periódica sobre las prácticas más avanzadas e innovadoras en este ámbito, apoyando y añadiendo valor al debate sobre la Unión Europea. Vale. Os voy a dar unas características de cómo son las redes temáticas en el ámbito de la educación superior para que veáis que es un programa, ya es una actividad compleja de montar. La institución coordinadora tiene que estar establecida en un Estado miembro de la Unión Europea. En esta red Jean Monnet, la institución coordinadora
es la Universidad de Lisboa. Yo soy la coordinadora de la Universidad de Sevilla, pero como coordinadora de toda la red está operando la Universidad de Lisboa. Los socios pueden estar establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, un tercer país asociado al programa o un tercer país no asociado al programa. Tiene que ser un consorcio de al menos 12 solicitantes, de los cuales 6 tienen que ser terceros países no asociados al programa. Y los proyectos deben tener una duración normalmente de 36 meses. Entonces, para montar una red y que la red funcione, es importante que existan unos contactos previos entre quienes van a formar la red, porque si se puede improvisar, pero si se improvisan, los problemas o la red, el proyecto, no queda bien perfilado o pueden aparecer problemas después durante la fase de ejecución. ¿Qué criterios de evaluación se valoran para las redes temáticas? Fomentar el desarrollo de nuevas actividades en la enseñanza, la investigación y el debate. Calidad del modelo propuesto para aportar información de cara a la elaboración de las políticas de la Unión Europea. La composición de la red en relación con la cobertura geográfica y la complementariedad de competencias. La idoneidad y calidad de las acciones dirigidas a la difusión de los resultados de las actividades dentro y fuera de las instituciones participantes en la red. Si van a dar 3, pues todo esto os podréis imaginar que tiene que estar muy bien elaborado, todos estos aspectos de evaluación. Nosotros, en mi caso, partíamos de una red anterior. Es decir, que la red que ahora os presento, la red sobre políticas, sobre debate política, partía de una situación anterior que era el proyecto Bridge. Aquí ya había 7 universidades que habían trabajado durante 3 años de forma muy eficaz con unas personas que todas nos conocíamos en cuanto a nuestros métodos de trabajo. En ese momento coordinaba la red una universidad brasileña, la Universidad Federal de Santa Catarina, y con la Universidad Federal de Santa Catarina trabajaba la Universidad de Sevilla, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Milán, la Universidad Nacional Autónoma de México, la de Buenos Aires y la Universidad de Rosario. Fueron 3 años que se desarrollaron muy bien. El grupo de trabajo se consolidó, las actividades se hicieron bien y el grupo generó una cohesión importante. ¿Qué hicimos durante estos 3 años? Estaba más enfocado al ámbito académico, porque esto es una red de una convocatoria anterior. Creamos una revista, el Latin American Journal of European Studies. Creamos un observatorio de estudios europeos, que es una especie de blog donde periódicamente colgamos noticias que vienen desde la Unión Europea y también, muy interesante, visiones de la Unión Europea desde el ámbito de América Latina. Hacemos seminarios abiertos a la sociedad con participación de políticos o de instituciones ajenas al mundo académico. Conectamos también más con el mundo académico a través de la organización de workshops. Apoyamos a jóvenes investigadores creando premios a monografías sobre estudios europeos y además hacemos cursos de formación. Pues hicimos un curso de formación para funcionarios de México, hicimos otro curso de formación para funcionarios en Colombia, así sucesivamente, y en Brasil. Así fue el tercer curso de formación. Es decir, existía ya un núcleo importante, una base importante de trabajo, de cohesión entre socios de esta red. La convocatoria cambió y las redes se hicieron mucho más ambiciosas. Esta es una red que tenía en torno a una financiación de 300.000 euros y la convocatoria a la que concurrimos después fue mucho más ambiciosa. Tenía mayor dotación económica, pero también tenía que tener mayor cobertura geográfica y mayor amplitud de miras. Pero nosotros partíamos de este germen que era ya muy consolidado. Y entonces llegamos a Bridgewatch, que es la red en la que actualmente participo y de la que formo parte. Bridgewatch, dentro de la red sobre valores y democracia, contribuimos al debate sobre valores y democracia en el ámbito exterior, focalizado en Unión Europea y América Latina. Ahí es donde trabajamos nosotros, Unión Europea y América Latina. Y entonces ahora mismo ahí tenéis el listado completo de universidades que forman parte de la red. Seguimos la del proyecto anterior y sobre la base de un grupo que ya estaba cohesionado
se han añadido más universidades para cumplir los criterios de las nuevas redes temáticas, que son más exigentes en cuanto a ámbito geográfico, en cuanto a ámbito de actividades. Entonces, una representación muy amplia de América Latina, como veis en esta red, más representación de universidades europeas. ¿Y qué hacemos? El principal objetivo de la red es promover los valores de la Unión Europea. La red parte, en la presentación del proyecto, se parte de un análisis riguroso. En la presentación del proyecto ante las instituciones evaluadoras, se partió de un análisis muy riguroso de cómo son las relaciones actuales entre la Unión Europea y América Latina, y se hizo un estudio a nivel de volumen de comercio, a nivel de inversión, a nivel de intercambios de inmigrantes, personas que van y viven en otros bloques, a nivel cultural, idiomas compartidos. Es decir, todos esos aspectos van muy detallados para justificar por qué esta actividad de acción exterior nosotros la íbamos a volcar hacia América Latina, y además compartimos una vocación democrática y de Estados de Derecho. Entonces, los valores de la Unión Europea. La Unión Europea también partimos, si se trata de promocionar, proyectar valores de la Unión Europea. ¿Dónde se definen los valores de la Unión Europea? Los valores de la Unión Europea se definen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos son nuestros valores como espacio de integración, Unión Europea. Y ahora, ¿cuáles son los valores que la Unión Europea proyecta al exterior? Porque si vamos a hacer una red que se va a proyectar al exterior y va a proyectar valores al exterior, ¿cómo se quiere proyectar la Unión Europea al exterior? Entonces, el artículo 3, apartado 5 del Tratado de la Unión Europea, dispone, en las relaciones con el resto del mundo, la Unión Europea afirmará y promoverá sus valores e intereses, afirmar y promover sus valores e intereses, y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como el estricto respeto y el desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de los Derechos de Naciones Unidas. Así es como nos proyectamos al exterior. Esos son nuestros valores que queremos proyectar al exterior, y todas estas ideas de cuáles son nuestros valores y cómo los proyectamos al exterior están permeados en toda la presentación de la red y en los objetivos de la red. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Porque esta es una red que ha empezado a funcionar este año. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Pues hemos creado el observatorio Bridgewatch, que es lo que se llama Bridgewatch, Valores y Democracia en la Unión Europea y América Latina. Y una de nuestras actividades principales nos estamos centrando en 3 temas que conectan mucho con los preceptos que os acabo de mencionar. Son Estado de Derecho y Democracia, es decir, cómo están nuestros países en cuanto a Estado de Derecho y Democracia, cómo están nuestros países en cuanto a derechos humanos y transformación digital, y cómo están en aspectos de comercio libre y justo y transición verde. Se trata de verificar en qué medida hay valores compartidos y proponer ideas, proponer recomendaciones. ¿Cómo estamos? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Para conseguir eso, y es un trabajo que se está desarrollando actualmente, se profundiza en la situación de 10 países latinoamericanos. Previamente hay un estudio de que el intercambio comercial de estos países con la Unión Europea representa casi un 90% de lo que intercambiamos con Latinoamérica. Si trabajamos en un análisis comparado de la situación estamos actualmente con la primera parte, Estado de Derecho y Democracia, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se trabaja con consultores locales, los consultores locales trabajan con la sociedad, tribunales, ONGs, partidos políticos. Se trata de elaborar un informe, ver cómo está esta situación y compararlo con la situación de la Unión Europea y construir, de ahí la palabra bridge, puentes de diálogo
que ayuden a la Unión Europea en su política de acción exterior. Junto a esta actividad, la red tiene que, os he dicho antes cuáles son los objetivos, tiene muchos más objetivos. Seguimos consolidando todo lo que habíamos desarrollado anteriormente con la red con la que veníamos trabajando. Es decir, que el Bridgewatch se añade a que seguimos trabajando en nuestra revista, en Latin American Journal of European Studies, en nuestro observatorio, en nuestros seminarios abiertos a la sociedad, en un curso avanzado sobre democracia y Estado de Derecho en la Unión Europea y América Latina. Esto es una novedad. Hacemos workshops para el mundo académico, premios a monografías sobre globalización de los valores de la Unión Europea y la democracia, dirigidos principalmente a estudiantes de facultades de Derecho de América Latina, y también cursos de formación sobre la globalización de los valores de la Unión Europea y la democracia. Como veis, múltiples actividades, y este es nuestro objetivo y en eso estamos. Y muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, pues después me encantará poder responder. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Luego tendremos ocasión de abrir un turno de preguntas entre el público. Doy la palabra ahora a Pascual Francisco Pérez Paredes, de la Universidad de Murcia. Así que cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias. Quiero primero agradecer, segundo que me pongo el cronómetro, ¿vale? Dar las gracias a SEPIE por esta invitación para poder hablar aquí y contaros qué estamos haciendo en un proyecto del que os voy a hablar ahora mismo. Sí, sí. ¿Y ahora se me oye mejor? Vale, gracias. Muchas gracias. Decía que gracias a SEPIE por la invitación para poder hablar hoy sobre nuestro proyecto y compartir, y sobre todo también aprender y oír otras iniciativas, otras voces y, en definitiva, pues hacer comunidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Os quiero hablar de un mito, ¿vale? Pues pasamos eso a indicaciones, o digo, pasamos mira, ojo de las pilas. Pasamos, por favor. Estoy bien porque avanza, pero vale. Pues no, es que mi ordenador personal está en su ordenador. Bueno, empiezo y os voy contando, ¿vale? Aunque no tengamos ahora mismo soporte, cuando tengamos soporte visual, pues seguimos, ¿no? No, es el anterior. Si cierra el anterior. Ahí está, ahí está. Sí. Sí, el Cristo sería muy cerca. Bueno, pues os decía que os voy a hablar sobre un proyecto que tiene que ver con valores de la Unión Europea, y es un proyecto que, como comentaba antes Beatriz, es un proyecto que es fruto en primer lugar de la pandemia, un proyecto que nace en 2019 de muchos compañeros en varias universidades, en varios centros, que empezamos a hablar sobre la necesidad de... Estábamos en shock todavía por el tema del Brexit y demás, año 2019, ¿vale? Y estábamos en shock totalmente por el tema no ya tanto por el Brexit, sino por los discursos que se generaron contra la Unión Europea y contra los ciudadanos europeos, fundamentalmente en el Reino Unido.
Afortunadamente, el único aspecto positivo de la pandemia fue que nos dio mucho tiempo para poder pensar y poder diseñar un buen proyecto, creo, como comentaba antes Beatriz, y nos dio tiempo para trabajar de forma conjunta durante al menos 2 años y poder montar este proyecto del que os voy a hablar hoy. Básicamente se llama Phone at Play porque nos interesa el tema de los discursos en torno a la libertad de movimiento en la Unión Europea. Es el objetivo fundamental que persigue este proyecto del que os voy a hablar ahora mismo. Es una A220 con 9 socios. Ahí tenéis nuestra página web, nuestras redes sociales. Y bueno, os hablaré luego más tarde sobre esto. Tenemos 4 objetivos fundamentales. El primer objetivo fundamentalmente es recoger, analizar, pero también difundir historias de ciudadanos de la Unión Europea que viven y trabajan en países diferentes a sus países de origen, ¿vale? Entonces, para nosotros, muchos de los socios somos académicos, somos investigadores, nos interesan estas historias por el potencial que tienen para poder añadir valor a entender la realidad de estas personas y, por lo tanto, poder enriquecer nuestros debates sobre migraciones internas o sobre derechos en la Unión Europea y, en general, sobre derechos humanos y sobre valores, ¿no? que promovemos, como ha mencionado antes Beatriz, también en la Unión Europea, que es el segundo objetivo de este proyecto, promover estos valores de ciudadanía, no solamente en las instituciones participantes, sino en general intentar de una manera evidentemente muy modesta poder contribuir a un debate ciudadano mucho más general y mucho más global, fuera de lo que es el ámbito quizá universitario, de las aulas universitarias o de los socios que participan en este proyecto. Un tercer objetivo que para nosotros es fundamental es contribuir a la prevención del racismo y de la discriminación mediante la difusión de discursos alternativos. Como os comentaba antes, generalmente cuando vamos a los medios de comunicación nos encontramos con discursos más bien monolíticos, centrados en diferentes ideologías que parece que son discursos que no admiten matices y que no admiten historias, ¿no? de los protagonistas reales, quizá, de lo que son movimientos migratorios, por ejemplo, internos en la Unión Europea. Y un cuarto objetivo era desarrollar recursos, tanto para educadores como para ciudadanos, recursos multimedia, para poder tener este tipo de conversación sobre migraciones internas en la Unión Europea. Como os decía, ¿por qué este proyecto? Pues básicamente este proyecto tenemos que es que proviene del impacto que tuvo el Brexit en nuestras vidas, ¿no? Ahí tenéis, pues estos son simplemente 3. Hay un trabajo al que tenéis ahí en esta transparencia, en esta diapositiva, que recoge, por ejemplo, todas las portadas de The Daily Express. Son más de en torno a 1000 portadas dedicadas a la Unión Europea y a los ciudadanos de la Unión Europea. Desde España, quizá, donde el papel de la prensa escrita pues no tiene quizá la importancia que pudo tener hace 20 o 30 años, se ve, creo que de forma diferente. En el Reino Unido la prensa escrita todavía tiene un papel importante y, bueno, simplemente cuando vas por la mañana a comprar la leche y cuando vas a comprar el pan, pues te ves todas estas portadas. Te las ves el lunes, las ves el martes, las ves el miércoles. Pasa una semana y las ves otra vez, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 5 años y es todos los días estas portadas. Entonces había un discurso claramente arraigado en la sociedad británica, ¿no? de el ciudadano europeo, como tenéis ahí, milking, ¿no? Explotando los recursos de los ciudadanos británicos que se veían en una situación de penuria debido a la inmigración absolutamente masiva, como os podéis imaginar. Hay mucho publicado sobre esto, no quiero insistir más en esto ni tampoco quiero ser especialmente pesado. Hay muchísima investigación muy interesante sobre este tema que ha analizado el fenómeno previo al referéndum de junio de 2016 y posteriormente durante los años de la famosa negociación del gobierno británico con la Unión Europea, como había una representación de la Unión Europea
y de los ciudadanos de la Unión Europea, que era absolutamente, que no tenía no había contradiscursos en los medios de comunicación ni en las redes sociales tampoco. Los socios de este proyecto, tenéis la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, que somos los coordinadores de este proyecto. Pues, como veis, somos universidades diversas. En España, una de las universidades es esta universidad, así que pues es fantástico poder estar aquí también con uno de los socios de este proyecto. Tenemos socios tecnológicos, tenemos una ONG y tenemos una asociación cultural que está interesada en el periodismo gráfico, que está con base en Perpiñán. O sea, somos un partenariado, yo creo que bastante complementario en cuanto a intereses, en cuanto a skills y en cuanto, digamos, a el potencial de poder contribuir a la diseminación y al análisis de los diferentes resultados de lo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo se basa fundamentalmente en tres pilares. Uno es, como os comentaba antes, la recogida de estas historias y el análisis de estas historias. El segundo pilar es la generación de un recurso que esperemos que sea un recurso, y lo hemos diseñado para que sea sostenible en el tiempo, y ahora os voy a explicar cómo, para que este recurso pueda ser accesible más allá de la vida, digamos, del proyecto o del ciclo financiado de este proyecto, de tal forma que sea accesible durante años. Y en tercer lugar, una campaña en redes sociales y varias actividades de las que quiero hablar a continuación. Nuestra principal contribución es un corpus con 100 entrevistas, en torno a 80 y... me tienen que confirmar, creo que van a ser 85, entre 85 y 87 horas de grabaciones con entrevistas de 100 ciudadanos de la Unión Europea en Italia, Francia y España. Es interesante este proyecto. Uno de los debates que tuvimos es porque somos 3 países del sur, pero es que además somos socios del sur del sur. O sea, Nápoles, ¿vale? Italia, Nápoles. Okay, nuestro socio no es Milán. Francia, Perpiñán. O sea, nuestro socio no es París. Socio es Perpiñán. Y en España, Murcia. O sea, Murcia es sur del sur. Y Granada también es sur del sur. Luego también Zaragoza es uno de nuestros socios, ¿vale? Pero, bueno, es interesante. No optamos por explorar ese ámbito, pero sería muy interesante explorar ese ámbito, y pensamos que no teníamos lugar en el proyecto para desviar un segundo objetivo. Entonces pensamos, bueno, esto nos gustaría hacerlo en el futuro. Nos gustaría explorar qué significa ser sur en el sur. En fin. Y no sé, me parece interesante. Todas las entrevistas, nos quedan por terminar 5 entrevistas, están ya prácticamente terminadas todas. Las estamos poniendo en un repositorio propio de la Universidad de Murcia, con la esperanza de que esas entrevistas permanezcan en ese repositorio. Pues, en fin, espero que nadie borre el servidor de vídeos de la Universidad de Murcia o que sea objeto de un ataque informático, no lo sé. En fin, es una cosa que me preocupa mucho. Tengo 18 discos duros. O sea, no sé. Sí, es verdad. Sería terrible no perderlo, ¿no? Aunque nosotros hemos diseñado nuestra propia plataforma, que es la plataforma, digamos, pública, que es una plataforma, como os podéis imaginar, multimodal. Es una plataforma que se adapta sobre todo a teléfonos móviles, básicamente, porque ahora pues, todos usamos teléfonos móviles y no siempre vamos con el portátil. Hemos intentado hacerlo así. Ha sido difícil hacer 100 entrevistas. Pensaréis que es fácil hacer 100 entrevistas. Sé que pensáis que no es fácil, pero en un momento dado podríais pensar, yo también pensé que no sería demasiado difícil. Es muy difícil hacer 100 entrevistas porque son 100 entrevistas públicas. Es decir, estas personas evidentemente son informadas de los objetivos de nuestro proyecto y saben perfectamente que sus entrevistas van a ser utilizadas y van a ser visionadas y van a ser utilizadas en materiales didácticos posteriormente. Y esto pues, nos ha generado, por ejemplo, de las 100 entrevistas hemos tenido a 8 personas que se han retractado posteriormente. Cuando ya las teníamos hechas, transcritas, que esto es un trabajazo también, como os podéis imaginar,
y se han retractado porque bueno, están en su derecho, evidentemente, pero es tu cara, tu palabra, tu vida está en Internet, está en un vídeo y la va a ver todo el mundo. Y además en un entorno donde a lo mejor tú no, claro, a lo mejor tú eres un ciudadano, qué sé yo, italiano, rumano, búlgaro en España y a lo mejor eso te genera un tipo de inseguridad posteriormente, ¿no? como ha sido el caso. También es un debate interesante, ¿no? Un poco todos estos límites y demás. Bueno, el caso es que afortunadamente tenemos estas entrevistas, van a estar disponibles en fonaplay.eu a finales de 2024 y bueno, pues no voy a hablar aquí sobre cómo las hemos recogido ni la metodología que hemos seguido para hacer las entrevistas, pero bueno, está basada sobre todo en trabajos del ámbito del análisis crítico del discurso, de la sociología y, en mi caso, también el análisis de la lingüística y de corpus. Tengo un pequeño vídeo, no sé si podemos... creo que está en Chrome, un vídeo de 57 segundos. Solamente son pinceladas, creo que de 4 entrevistas solamente. Esto además es de un trabajo que presentamos hace poco en la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Un trabajo de análisis de 7 entrevistas de ciudadanos rumanos, de 8 entrevistas de ciudadanos rumanos. Sí, esos textos. Estaba pidiendo el particular con una me past. Y a través de Pero sí, sí, es. Pero acá está bien. Ya, pero aquí sí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Sí, aquí sí. tiene experiencia, por más que estás queriendo ver los sitios. No. No fue no se vamos a ver si que van bien, sí, tú. La verdad es que Libertad. venga. Ahora sí. Es para ti de libertad, que como me pasa. Y a través de tienes libertad. Entonces, por más que estás queriendo ver los sitios, libertad. Internacional. Yo mismo moverme con todos los países que he querido sin una invitación ni nada. Contenta con esa parte, bueno, con la libertad que me estás. ¿Cómo te sentirías si quedaste? Pues no voy a nunca digamos de dar un fondo al bien. Man, hoy de mi hand es en Canadá, es una pecote, pueden seguir un stop. Yo va, me mañana. Aquí que son el estado aquí como el familiar europeo. Bien. Vale, gracias. Solamente era, pues, es un vídeo en nada, tenemos 85 horas, es decir, son 57 segundos, ¿vale? Y es un corpus multilingüe, las entrevistas están fundamentalmente en español, francés, italiano y algunas están en inglés. Hemos incluido alguna entrevista con ciudadanos refugiados de Ucrania. Cuando estábamos terminando la memoria del proyecto, puedes imaginar, los proyectos estos se mandan en marzo, por decirme aquí están respecto, creo que es en marzo, ¿no? Pues en enero fue la invasión en diciembre o en enero fue la invasión de Ucrania, no me acuerdo cuándo. Febrero, ¿verdad? Pues nos pilló cuando estábamos ya revisando venga, vamos a mandar. No, de repente, bueno, también eso no nos despistamos, pero nos pareció que era fundamental, ¿no? Poder seguir con este proyecto y demás. Tenemos también alguna entrevista con algún ciudadano de Ucrania, aunque en sentido estricto no son ciudadanos de la Unión Europea. Bueno, pues como os decía, estas entrevistas para nosotros es el recurso fundamental y es la materia prima con la que trabajamos. Hay varias partes en nuestro proyecto, pues hay investigadores que se dedican a analizar muy a fondo estas entrevistas. Hemos desarrollado una especie de marco analítico propio
que integre estudios de migración e integre el concepto de libertad de movimiento, que generalmente no está demasiado estudiado en los estudios sobre migración, y que se centra pues, en 4 grandes corrientes de los estudios de migración y de análisis crítico del discurso, como son la identidad, la pertenencia y las prácticas de exclusión, más una cuarta pata de este marco analítico, que es fundamentalmente abordar cómo se percibe, cómo se vive, cómo se habla de la libertad de movimiento en estas entrevistas. Antes ha mencionado el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Quiero destacar aquí el énfasis que este artículo hace en la expresión del significado de lo que implica para los ciudadanos de la Unión Europea la libertad de movimiento, conjuntamente con la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad religiosa, entre otras, y la igualdad entre todos los ciudadanos y la necesidad de garantizar que no hay discriminación hacia ningún ciudadano hacia ninguna persona, básicamente, dentro de la Unión Europea. Dentro del derecho de la libertad de movimiento, pues hay muchísimas patas que nos pueden interesar, varios ámbitos, ¿no? Está consagrado en la legislación europea el derecho a vivir y residir en cualquier país de la Unión Europea, a trabajar, derecho a estudiar en cualquier país de la Unión Europea, derecho a recibir servicios, a obtener servicios y beneficios sociales en cualquier país de la Unión Europea. Aquí podéis entender todo el asunto de los famosos benefits, estos del Reino Unido y demás, ¿no? Derecho de entrada y de salida, derecho de permanencia. Esto era la piedra angular del discurso anti-Unión Europea. Y es aquí donde nosotros pensamos que podemos contribuir con una serie de contradiscursos o discursos alternativos, escuchando, oyendo, entendiendo a personas que están practicando esta libertad de movimiento en su día a día. Aquí tenéis nuestra página web, podéis acceder, os podéis registrar ya, y al final de este año vamos a tener todo esto ya disponible. Termino ya algunas de las actividades que se van a desarrollar fundamentalmente durante 2025. Es una escuela de verano en formato híbrido, presencial a distancia, la realización de una cosa que hemos llamado EU Webinar, Stories of EU Citizens and Free Life Movement, que yendo más allá de lo que es la celebración concreta de ese webinar, vamos a poner a disposición de todos los educadores los materiales para que ellos mismos puedan trabajar esas acciones formativas en sus centros, en sus universidades, en sus institutos, en ONGs, etcétera. Una campaña de social media con dos focos, un foco en los estudiantes y el personal de los diferentes colectivos que participan como partenariado, pero también pensando en el público en general, como comentaba también antes Beatriz, es algo que nos preocupa muchísimo. Eventos nacionales, un evento europeo, una conferencia internacional que se va a celebrar en esta universidad en septiembre del año 2025, lo cual es un lugar estupendo para poder hablar sobre esto, más un volumen monográfico que recoge las experiencias de trabajo con esas entrevistas. Organizamos seminarios prácticamente todos los meses, donde invitamos a expertos a que nos hablen a que compartan sus experiencias de trabajo, ya sea en el sector fundamentalmente de ONGs, como en el mundo académico y en el mundo de la investigación, sobre qué supone entender e interactuar con historias y cómo estas historias pueden ser una herramienta muy importante a la hora de entender fenómenos migratorios y las vidas de los migrantes, fundamentalmente. Y yo me paro aquí, mi reloj me dice que por 22 minutos, así que muchísimas gracias y también estaré encantado de recibir preguntas y de poder dialogar sobre este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascual. Ya en último lugar tenemos a Ángel Pérez Contreras, presidente de SEN España, así que Ángel, cuando quiera. Vale, sí, ahora sí me oye, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como han comentado el resto de ponentes, para mí un placer que SEPIE cuente con SEN España, con las organizaciones estudiantiles y organizaciones juveniles que consideramos que tienen que tener también su espacio en este tipo de eventos, pues sobre todo cuando se habla de cuestiones de estudiantes como beneficiarios de estos programas, acciones que se llevan a cabo
para el estudiantado tanto incoming como outgoing. Entonces, bueno, agradecer en primer lugar a SEPIE por la invitación. En segundo lugar, también al equipo de la Universidad de Granada, porque ha acogido aquí la jornada. Yo tengo la suerte de estar viviendo aquí, de tener la oportunidad también de trabajar dentro de la Universidad de Granada. Así que, bueno, que hayáis podido venir a nuestra universidad también a estas jornadas, pues es un placer también para mí como representante de SN aquí en la Universidad de Granada. Sin extenderme mucho, porque también quiero que José Manuel haya tiempo suficiente en el panel para la ronda de preguntas, voy a hacer un breve repaso sobre cómo SN apoya en la integración del estudiantado internacional y sobre cuál es el rol de las organizaciones juveniles en ese apoyo al estudiantado que viene, como lo estamos comentando también con Beatriz aquí, el apoyo a ese estudiantado que se quiere ir de movilidad y bueno, cómo las prioridades de Erasmus en materia de promoción de la ciudadanía activa, valores democráticos y todo, pues bueno, se ven reflejadas en nuestra actividad como organización y con las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, para que me conozcáis un poco más, las personas que estuvisteis en la sectorial de CRUE en Santiago, quizás ya habéis tenido la oportunidad de conocerme, pero para los que no, yo soy Ángel, soy egresado de Traducción e Interpretación de esta universidad, de la Universidad de Granada, y ahora mismo soy parte de la Junta Directiva de SEN España, una de las organizaciones juveniles a nivel europeo que trabajan en materia de movilidad internacional e internacionalización de la educación. Tuve la oportunidad de realizar mi estancia de movilidad internacional en Glasgow, en Reino Unido, hace ya 6 años. Y bueno, todo eso me ha llevado, mis intereses como académicos y profesionales, pues me han llevado a interesarme en todo lo que respecta a gestión de proyectos, a movilidad internacional, incidencia política en materia de internacionalización. Entonces, en primer lugar, para que conozcáis cómo SN está vinculado a las instituciones de educación superior, estamos ahora mismo representados en 38 universidades. Pero algo que me gustaría resaltar también es el segundo punto, ¿no? De que no solo ofrecemos apoyo a estudiantes universitarios, sino que también colaboramos con escuelas o otras instituciones de educación superior de arte, diseño y música. Y justo aquí tenemos a Félix de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía, con quien SN Granada ha tenido la oportunidad de realizar múltiples actividades en la ciudad. Entonces, bueno, también os animo a si tenéis alguna cuestión, una persona que ya ha tenido la oportunidad de trabajar con nosotros y puede comentar cómo trabajamos con esta otra institución. A nivel local, sobre todo, apoyamos en actividades de integración del estudiantado internacional cuando llegan, más allá de que están los procedimientos administrativos universitarios, ¿no? Todo lo que respecta a la búsqueda de alojamiento, hacerse la tarjeta sanitaria, ¿no? Otro tipo de acompañamiento que necesitan también los estudiantes y representamos esas inquietudes, esas necesidades que tienen. Y por otro lado, a nivel nacional, sí que pasamos a un plano más de incidencia política, ¿no? Para mejorar la accesibilidad del programa, cómo funciona la financiación nacional, autonómica para los estudiantes que se quieren ir de movilidad. Y bueno, con SEPIE ya también conoce todos los proyectos que desarrollamos e intentamos que llegue también a todas las universidades. Nuestra misión principal, como os comentaba, es el enriquecimiento de la sociedad a través del estudiantado internacional. Y esto sí que nos gustaría que se entendiera, lejos de pensar que la movilidad internacional es algo de lo que solo la persona que realiza esa movilidad se beneficia, ¿no? como oportunidad de desarrollo académico, profesional. Tiene ese doble sentido, ¿no? De que al final también es la sociedad la que se enriquece de esa movilidad internacional cuando hay estudiantes que llegan a nuestras ciudades, se relacionan con el comercio local, con el profesorado, con el resto de estudiantes, compañeros y compañeras de piso. Entonces, bueno, nos gustaría que se entendiera también como con nuestra misión, ¿no? De enriquecer a la sociedad también como algo que no solo realizamos para los propios estudiantes, sino para la sociedad en general. Esto está muy relacionado y creo que es muy pertinente también que lo comentemos en este panel, porque esta misión, ¿no? de enriquecer a la sociedad a través del estudiantado internacional está muy relacionada con que estos estudiantes participen activamente en la sociedad que lo acoge, por así decirlo. Entonces, una de las prioridades del programa Erasmus, como sabéis, la cuarta prioridad es la participación en la vida democrática, valores comunes y ciudadanía activa. Y esto está también pues, relacionado con el hecho de que ya todos conocemos, ¿no? que el programa Erasmus ha demostrado ser
una de las mayores herramientas que tiene la Unión Europea para esa creación de conciencia de ciudadanía europea y de tejido social europeo. Todo esto también hilándolo con los compromisos y las prioridades de la Carta Esche, los compromisos que las instituciones de educación superior adquieren cuando se adhieren al programa Erasmus. Y aquí la frase de arriba creo que es bastante interesante, ¿no? De cómo las instituciones de educación superior se comprometen a promover esta ciudadanía activa antes, durante y después de la movilidad. Es decir, que aquí tanto las instituciones de envío como las de acogida tienen ese papel principal en la promoción de cómo el estudiantado internacional se puede involucrar antes de irse de movilidad, si hay algún tipo de actividad que se pueda desarrollar, tanto durante la movilidad, que ahí es un poco la institución de acogida quien coge ese relevo de cómo el estudiantado participa. Y luego también es súper importante el proceso de reintegración de ese estudiantado que termina una experiencia de movilidad y también se quiere involucrar en diferentes actividades con el estudiantado. Y aquí pues he cogido uno de los párrafos que aparecen dentro de la Carta Esche y cómo se menciona a las organizaciones juveniles como actores claves para la consecución de estos objetivos y estos compromisos de las instituciones de educación superior. Vale, y ahora todo esto de teoría, ¿cómo se traduce en la práctica? ¿Cómo los estudiantes piensan que estas prioridades se implementan? ¿Cuál es su experiencia, ¿no? en su movilidad? ¿Cómo ellos se involucran en actividades de voluntariado? Y cómo SN se involucra en la implementación y monitorización de estos compromisos por parte de las instituciones de educación superior. Aquí podéis ver algunos de los datos que reflejan que alrededor del 69% del estudiantado que nosotros entrevistamos hace un par de... Bueno, nosotros, como si lo llevara yo, ¿no? Pero bueno, SN lanzó una encuesta a nivel internacional a la que respondieron más de 23.000 estudiantes, tanto estudiantes internacionales que hicieron un semestre como año completo, como estudiantes internacionales que realizaron su grado completo en el extranjero. Tuvimos más de 23.000 respuestas y estos datos, ¿no? reflejan que el 69% de ellos piensan que el programa Erasmus realmente promociona o promueve esta participación activa del estudiantado durante su intercambio de movilidad. Pero, sin embargo, también contrasta con esta otra gráfica de que alrededor de solamente un 10% del estudiantado internacional se involucró en actividades de voluntariado estando de movilidad. Entonces, también pues, refleja ese reto que tanto vosotras como universidades o de otras instituciones de educación superior conocéis, ¿no? De facilitar que el estudiantado internacional se integre en la comunidad local. Estas son algunas de las actividades, por poneros algunos ejemplos que nosotros desarrollamos. Justo el otro día surgió una conversación también con compañeros de secciones de SN de otras universidades y en Baleares hacen recogida de basura en la Reserva Natural de la Trapa, en la Universidad de Valencia, la Politécnica, van a comedores sociales, a hacer bolsas de comida. En SN Granada se realizan torneos deportivos donde se recoge material solidario, pues bien para donar a protectores de animales, bien para otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, estas son algunas de las actividades y fotos que he conseguido encontrar de algunas de las actividades que hacemos. Visitas a los campus con una asociación de personas con síndrome de Down, y eran los propios estudiantes internacionales quienes hacían el tour por sus propias facultades, su propia universidad. Torneos deportivos, campamentos con chicos y chicas pues de centros educativos, de colegios, institutos. Entonces, bueno, para que conozcáis también cuáles son algunas de nuestras actividades y cómo podéis poneros en contacto también con vuestras secciones locales de SN para que os ayuden también a desarrollar este tipo de actividades. Y recientemente, algo que no mencionamos en la jornada de CRUE, porque esto ha sido muy reciente y a la vista de las elecciones al Parlamento Europeo que fueron el pasado 9 de junio, SN publicó de esta encuesta que se lanzó, esta fue en 2023, la hice en Servida 2023, pero pues se sacó un breakout report con unos datos concretos sobre cómo la participación en movilidad internacional y sobre todo en movilidad internacional con motivos de aprendizaje era pues una fuerza de cambio para la Unión Europea. Estos son algunos de los datos que se reflejaban en el informe.
como podéis comprobar, antes y después de la movilidad, los estudiantes tienen una percepción distinta de su pertenencia a diferentes regiones o colectivos, ¿no? A su ciudad, a su país. Y donde más diferencia hay es, como veis, como The World o The EU, ¿no? Como la ciudadanía global y la ciudadanía europea. El estudiantado que participa en programas de movilidad cambia o hay una diferencia de hasta 11-12 puntos en su percepción de pertenencia a estos grupos, ¿no? de ciudadanía. Aquí podéis ver el desglose por países que se ha hecho también, y en el caso de España hay una diferencia de 11 puntos, es que de aquí no lo veo bien, pero de un 68 a un 79% en comparación, ¿no? Con el estudiantado que no realiza una movilidad internacional, y cuál es la diferencia posterior con el estudiantado que sí realiza esta movilidad. Y aquí, recogiendo estas dos gráficas, la conclusión a la que se llega es que los programas de movilidad internacional, en concreto Erasmus, facilita este sentimiento de ciudadanía europea y es una mayor percepción de la ciudadanía global. Pero algo que también, y esto creo que es también como lo más relevante, se hizo una comparación con la intención de voto de las personas en las elecciones europeas, ¿no? De las personas de entre 16, o de entre 15 y 24 años, y solamente el 51% de las personas que contestaron los datos que se reflejaron en el Eurobarómetro tenían intención de votar, en comparación con el 66% de las 23.000 personas que respondieron a nuestra encuesta del mismo rango de edad. Lo que quiere decir que realmente sí que existe una correlación positiva entre la participación en una movilidad internacional con motivos de aprendizaje y esa mayor involucración en los procesos democráticos, en procesos electorales. Entonces, esto creo que es como muy relevante también resaltarlo aquí, y queríamos traer los datos a este panel. Y por mi parte ya está, simplemente para que os llevéis algunos datos de mi intervención, sobre todo poner en valor el papel de SN como actores clave en la consecución de estos objetivos que se marcan las instituciones de educación superior cuando participan en el programa Erasmus, los que aparecen en la carta ECHE, y sobre todo los relacionados con la participación activa del estudiantado, tanto antes como durante como después de su movilidad. Una mayor promoción y reconocimiento de esas oportunidades de voluntariado que, como comentaba, pues no solo es responsabilidad mutua tanto de las instituciones de envío como las de acogida, entonces algo en lo que se tiene que seguir trabajando, y la importancia de ese apoyo estructural y ese mayor apoyo a las organizaciones juveniles como SN, como pueden ser otras, que ayudan a esta consecución de objetivos en la institución. Así que por mi parte eso es todo. Si queréis contactar conmigo para alguna cuestión, si queréis que os pueda poner en contacto con las personas responsables de SN de las diferentes ciudades, universidades, colaboración con otros centros de educación superior, pues podéis siempre escribirme y quedo a vuestra disposición también, tanto luego como ahora para la ronda de preguntas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Abrimos entonces un turno de preguntas. Tenemos tiempo de sobra, así que por favor animaos a hacer preguntas de las ponencias tan interesantes que han puesto sobre la mesa nuestros ponentes. ¿Sí? ¿Nos animáis a preguntar? Sí. Sí, allá arriba. Hola, buenos días. Para Ángel de ESM, no es una pregunta, es simplemente una sugerencia, y aprovecho la oportunidad porque me parece súper interesante lo que has comentado, y quería aprovechar para difundir una iniciativa que se ha tomado desde el Conservatorio de Música de Vigo con los alumnos Erasmus que vienen, y desde el año pasado se ha introducido una actividad de voluntariado para hacer pequeñitos ensambles que van a hospitales a tocar.
Y esto ha tenido un éxito tremendo. O sea, ahora hay muchos equipos médicos de otros hospitales que nos están pidiendo esto y es un punto de solidaridad que se olvida. En Erasmus Students Network mira en muchas ocasiones la fiesta, el encuentro entre los jóvenes, pero la unión y ese puente hacia generaciones que están en dificultades o personas que están en dificultades nos ha parecido súper interesante y quería lanzarlo como idea. Si en otras ciudades donde tenéis la organización podéis contar con los conservatorios, preguntarles qué gente quiere hacerlo y con una ventaja añadida, que además de los alumnos Erasmus, ahora también se implican los nacionales en este tipo de actividades. Solo quería comentar esto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Las preguntas? Pues nada, yo agradezco a nuestros ponentes, a Beatriz, a Pascual y a Ángel, su intervención. Me ha sido muy interesante ver cómo desde el programa Erasmus Plus se puede promover efectivamente los valores democráticos que compartimos todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y os agradezco de verdad vuestra intervención en el día de hoy. Muchas gracias.